Bendiciones, sean todos ustedes bienvenidos al podcast de la mañana. El podcast de la mañana va a ser de mucha bendición hoy. Ha tenido mucha oposición, mucho conflicto, pero sé que este podcast será de bendición para cada uno de ustedes. Mira, hoy vamos a hablar de oraciones que son poderosas para vencer la brujería. ¿Por qué hago este video? Esto es como respondiéndole a muchas personas que a diario me preguntan cómo pueden enfrentar estas fuerzas oscuras. Mucha gente me escribe hablándome que están padeciendo por fuerza de este tema. Hace mucho tiempo yo tengo otro video en mi canal que habla algo acerca de este tema y sirvió para que una mujer sea libre y pudiera encontrar a Cristo antes de su muerte. Mire, la primera oración que necesitamos usar para enfrentar estas fuerzas oscuras es una oración que nos va a unir a Dios. ¿Cuál es esta oración? Esta oración dice así: Shema Yisrael, escucha Israel, Yahweh vuestro Elohim, uno es. En su primera acción y en su primer efecto, lo que esta oración hace es invalidar el efecto que tiene la fuerza del mundo de la oscuridad. Desde que los ángeles caídos enseñaron a los hombres en Génesis capítulo 6, cuando los gigantes nacieron y enseñaron a los hombres a practicar la brujería, como enseña el libro apócrifo de Enoch, desde esos días, lo único que puede neutralizar el efecto de esta fuerza contraria es que una gente esté unida a Dios. Y este es el primer efecto de la oración del Shema. Solamente cuando alguien está dividido, la fuerza de la oscuridad pueden operar. Entonces, cuando yo hago el Shema todos los días, por la mañana, al mediodía, por la noche, cuando lo pongo en los postes de mi casa, cuando me lo pongo en mis manos como enseñaba, cuando yo medito en esta palabra, inmediatamente mi oración, mi conexión causa un efecto en el mundo espiritual. Por eso dice el segundo texto: y amará a Jehová tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Esta palabra, la cual te estoy enseñando hoy, estarán sobre tu corazón y le enseñará cuidadosamente a tus hijos. Y hablará de ella cuando te levantes, cuando te acuestes. Hátela en tus manos como una señal, ponla alrededor de tu frente como una banda y escríbela en tus manos, en tus marcos de la puerta y en los postes de tu casa. Mire, esta oración tiene la intención de crear una conciencia de unidad, de crear un ejá, y tiene instrucciones divinas. Desde los tiempos antiguos, Israel fue instruido por el propio Dios para que usara esta oración. Usted sabe que cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios fueron entre ellos y muchas fuerzas oscuras. Y para Dios desconectar a este pueblo de las fuerzas oscuras del mundo bajo, lo que Dios hace es que Dios en el desierto le da herramientas. Las herramientas tienen como fin volver a conectar el hombre con el mundo de arriba, porque cuando estamos conectados con el mundo de arriba, ninguna fuerza del mundo de abajo va a poder hacer efecto contra nuestra vida. Entonces, la oración del Shema, para hacer algunos cuantos enlaces, la oración del Shema, lo primero que hace es que crea un ejá. La palabra ejá es el significado de uno. Y segundo, hace que nuestra conciencia se despierte al escuchar y al ser consciente de que Yahweh es uno. Pero esto no es uno de número, es que somos uno con Él. Y lo segundo es: amará Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Allí nos vamos a unir a Dios de manera integral. Y no solamente nos vamos a quedar con esto, sino que estas palabras estarán en nuestro corazón y la vamos a enseñar cuidadosamente a nuestros hijos, la vamos a enseñar donde quiera que vayamos y también la vamos a poner en nuestra casa. Sabe que cuando uno se muda a una casa, antes de uno mudarse a una casa, tiene que hacer esta oración.
tiene que ungir esa casa y tiene que investigar qué fuerzas oscuras vivieron en esa casa, porque imagínese que usted llega a la casa donde alguien se suicidó. Una persona se suicida en una casa porque tiene influencia diabólica en su mente. Si en una casa se leían la taza, se practicaban brujería, se hacían actos de medidos satánicos, esas personas se van, pero el espíritu de esa persona queda reposando sobre ahí, el espíritu que se practicaba ahí. Por eso usted no puede ir. Por eso es que usted ve gente que se mudan a casa y no pueden dormir en esa casa. Yo he ido a casa, una vez me dijo una amiga en Santo Domingo, es que en mi casa hay movimientos extraños y yo fui a su casa a dormir, pero lo primero que yo hice cuando yo dormí fue que hice dos cosas. Primero, que le voy a hablar a continuación, primero fue el Shema. Leí el Shema en esa casa de noche. Lo leí a las 12 de la noche. Y lo segundo, leí el Ketoré. Después le voy a hablar de los códigos del Ketoré. Y esa noche, desde ese día, en ese lugar, dejaron de moverse las fuerzas oscuras y las fuerzas extrañas, porque es que cuando conectamos estas dos oraciones, principalmente, hay principios espirituales que enseñaron los sabios y los antiguos que nos van a ayudar a vencer la fuerza de la brujería que opera en estos lugares. ¿Sabes que los brujos y los agoreros que operan sobre las naciones tienen como objetivo causar accidentes y causar muerte? Pero cada vez que yo voy a emprender un viaje, lo primero que yo hago es hacer una oración y usar un nombre de Dios en esa oración que se llama Jaciel. Ese nombre de Dios pertenece a un ángel que comanda a todos los ángeles que cuidan a los hijos de Dios. Y ahora no me digan, no, porque esto es aquello, esto es cábala. No, esto no es ninguna cábala, mi amigo. Estos son recursos espirituales. ¿Por qué son recursos espirituales? Porque la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa. Ahora, si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y Jaciel es el comandante de todos los ángeles, entonces cuando yo oro a ese nombre de Dios, que no es Dios, porque Dios no tiene nombre, sino que en estos nombres se revelan atributos del Creador, entonces el Creador va a enviar, va a ordenar que Jaciel, comandante de los ángeles, se encargue de ordenar todos los ángeles que yo necesito para que me cuiden en la trayectoria o en la travesía. Porque hay brujería que están determinadas para que cuando tú tomes un viaje, te pase un accidente y tú te mates. Hay gente que se le ha dado de baja por brujería. Los que somos de República Dominicana, los que son de Haití, los que son del Caribe, los que son de tierra como Cuba, y todo eso, sabemos profundamente lo que son los espíritus de la brujería. Por ejemplo, sabemos que en Haití hay personas que están vendidas, que están allí zombies y están hechas zombies. Y esas son personas que perdieron una batalla a nivel espiritual. Pero yo creo que usted sepa una cosa, para que la brujería tenga efecto sobre la vida de alguien, ella tiene que tener una legalidad sobre esa vida. Satanás no puede tocar una vida que no tiene legalidad, porque esa vida le pertenece a Jesucristo, porque Jesucristo compró esa vida a precio de sangre. Ahora, hay cristianos que están en la iglesia y que están afectados por efectos de brujería. Yo he conocido cristianos que están hinchados, cristianos que no pueden dormir, que tienen sueños extraños, que su matrimonio está destruido por la fuerza de una brujería. Hombres que están destruidos, que están hechizados por una mujer, perdón, que una mujer lo tiene hechizado. Si usted tiene un hijo y usted es cristiana, pero tiene un hijo y su hijo está bajo el efecto de brujería de una mujer mala, con estas oraciones que le voy a dar y con esta invocación de ángeles, usted puede destruir la fuerza de esa brujería sobre esa persona. Mire, cuando usted ora el Shema va a ser de tus hijos y de tu casa una unidad invisible con el Dios Todopoderoso. Y al hacer esta unidad invisible con el Dios Todopoderoso, va a destruir la fuerza del mundo inferior de los demonios. Mire, otra oración que nos va a ayudar a destruir es la oración del Ketoré. La palabra Ketoré significa incienso. Esto está estipulado específicamente en el libro de Números, en el capítulo 16.
perdón, en el libro de Números 100, en el capítulo 16, cuando Israel venía saliendo y Dios instruyó que Aarón fuera el gran sumo sacerdote y Moisés fuera el profeta que direccionara el pueblo. Coré y los hombres que con él estaban, que eran más o menos unos 200 hombres, 200 y pico de hombres, se rebelaron contra Aarón y se rebelaron contra Moisés. Y protestaron por el liderazgo de Moisés, no lo querían aceptar. Entonces dice que una plaga vino sobre el pueblo, una plaga extraña. Y Dios le había dado instrucciones a Aarón de que solamente podían detener la muerte. Por eso que muchos sabios dicen que el ángel de la muerte se podía detener con el Ketoré, que el Ketoré, el incienso. De hecho, fíjese que en el Nuevo Testamento encontramos que cuando el papá de Juan el Bautista, Zacarías, le tocó el turno de ofrecer el incienso, se encontró con un ángel, porque el papá de Juan el Bautista era sacerdote. Se encontró con un ángel en su turno y el ángel le dio la instrucción de que su esposa, el ángel vino a traerle un mensaje, es un melap, porque la palabra melá, como melaín, melajín, como melé significa un rey enviado. La palabra melajín, que es un ángel, un enviado, como la palabra en hebreo que es chaliajín, apóstol, lo que significa, todas estas palabras tienen que ver con ser enviado. Un melá es un enviado. Entonces, cuando Zacarías ofrecía el incienso, se le reveló el nacimiento de Juan. O sea, que el incienso reveló aquel que iba a preparar el camino para que se revelara aquel que iba a vencer la vida y que sería el gran sumo sacerdote. Entonces, digamos que Juan es una tipología de Aarón en esa dimensión, porque viene de un linaje sacerdotal, viene de la casa de Aarón. Moisés también viene de la casa de Aarón, pero Moisés no era sacerdote, Moisés era profeta. Ahora, lo que le quiero explicar con esto es que Jesús viene como Moisés. Moisés era redentor del pueblo, Jesús viene como redentor, pero Juan viene en el espíritu del profeta Elías a preparar el camino, pero con los códigos de aquel que tiene la legalidad sobre el Ketoré. ¿Qué es el Ketoré? El incienso. Y el incienso, según los sabios, es lo que tenía autoridad para destruir la fuerza de la muerte y de toda fuerza extraña. Ahora, está prohibido aún en el pueblo de Israel ofrecer incienso, porque el incienso solamente se ofrecía en el pueblo y se ofrecía en el templo, perdón, y lo ofrecían los sacerdotes. Pero sí dicen los sabios que cuando se lee, cuando se recita este contexto, cuando se lee la historia de Coré, cuando se recita este contexto de lo que aconteció allí, al recitarlo, eso causa un efecto. Yo que soy escritor, yo le puedo decir una cosa, y yo que leo muchos libros, el libro o el texto de algo tiene el espíritu del autor. O sea que el que ordenó que se escribiera eso en Levítico, ahí está su espíritu, ahí está su autoridad. O sea que cuando yo leo Levítico, inmediatamente estoy causando un efecto y es como si yo ofreciera el incienso. Ahora, el incienso lo podemos ver en la gracia como una representación no solamente de oración, porque la oración sube como un incensario, también lo podemos ver como una tipología de la adoración. Cuando nosotros adoramos, la adoración destruye toda la fuerza contraria. Lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, que el rey Josafat y el pueblo estaban asustados y atemorizados porque los pueblos, y ahora habían varios pueblos, ahora detrás de todos esos pueblos habían dioses, y donde hay dioses hay brujería, hay idolatría. Entonces todos esos dioses se unieron para pelear contra el pueblo que tenía un solo Dios, y todo el pueblo estaba atemorizado, todo el mundo estaba en temor. Pero acontece algo, amado, y es que cuando ellos estaban en miedo, cuando ellos estaban en temor, de repente apareció ¿quién? Un profeta
¿Quién fue que le dijo a Aarón que prendiera el incensario? Un profeta. Aquí está la clave. Cada vez que tenemos la dirección de un profeta, tenemos la dirección de Dios. Y le dijo, cree a Dios y cree a su profeta, seréis bendecidos y seréis prosperados. Y dice que el pueblo comenzó a adorar, y yo no sé cómo decían, pero seguramente ellos decían, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú. Y dice que cayó la gloria y comenzaron a adorar a Dios y que estaban con pandero. Dice que allí estaban los levitas y estaban adorando con todos los instrumentos y estaban todos unidos, amados. Y de repente dice que los enemigos, los pueblos enemigos se confundieron y se mataron entre ellos. Y al otro día el pueblo solamente tuvo que ir a recoger el botín. O sea que estos 5 dioses que se unieron contra ellos fueron derribados por el poder de la adoración. O sea, la adoración sustituyó el incienso. O sea, la oración con adoración es un olor fragante. Por eso Jesús dijo, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo dijo, porque este es vuestro cuerpo, porque este es vuestro culto, que ofrezcáis vuestro cuerpo racional como un sacrificio vivo a Dios. Entonces, cuando yo ofrezco mi cuerpo como fruto de la adoración, como fruto de la alabanza, mi incienso, mi Ketoré va a subir a la atmósfera espiritual, y cuando suba a la atmósfera espiritual va a vencer la fuerza contraria de la muerte que me pueden perseguir. Otro principio en el cual tenemos que orar, porque con los nombres de Dios se ora, es con el nombre del es con el nombre que encontramos en Génesis 17. ¿Cuál es este nombre? Cuando Abraham era de 99 años de edad, Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai Elohim, amo de todos los Ruaín, inmundos. Sé bien placentero delante de mí y sin culpa, y haré mi pacto contigo, tú y yo, y te aumentaré en gran manera. Mire, el nombre Shaddai, cuando utilizamos este nombre, es el nombre todopoderoso. Este nombre neutraliza en la atmósfera toda la fuerza contraria, porque este es el nombre que te hace andar en la perfección de Dios. Y como te hace andar en la perfección de Dios, este es el nombre que destruye toda la fuerza de la oscuridad y que nos introduce en los diseños del mundo de arriba y no hace andar conforme a lo estipulado y diseñado por el Padre para nuestra vida. Así que cuando yo voy a orar y yo uso este nombre, el Shaddai, el Todopoderoso, porque él se le reveló a Abraham, se le reveló a Isaac, se le reveló a Jacob, que vivieron entre pueblos paganos, como el Shaddai, como el Todopoderoso. Y al revelársele como el Todopoderoso, eso significa que le estaba revelando el nombre que tiene el dominio y el control sobre toda la fuerza de los espíritus inmundos, porque la brujería funciona a través de fuerza de la oscuridad. O sea que cuando alguien hace brujería está usando los espíritus inmundos. Ahora, una pregunta que me hace mucha gente y que quiero aprovechar para contestar. Pastor, ¿la brujería puede entrar en la vida de un cristiano? Pues yo le diría algo. Cuando los cristianos abren puertas, el diablo tiene legalidad, porque hay puertas abiertas para entrar. Ahora, cuando esas puertas están cerradas o cuando alguien se restaura y la restauración comienza por el Ba-Hei-Ba. El Ba-Hei-Ba, que es el nombre de Dios que tiene que ver con el arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, inmediatamente se van los efectos que estaban contigo mientras tú estabas en otro estilo de vida. Por eso es que la oración en los nombres de Dios también es determinante para vencer fuerza de la oscuridad. En este caso, primero Ba-Hei-Ba, después el Shaddai, Todopoderoso. Cuando tú empleas el Ba-Hei-Ba, entonces tú estás cerrando
toda la vida, porque el arrepentimiento trae reparación al alma del hombre. El arrepentimiento rompe las cadenas ocultas. El arrepentimiento rompe la fuerza de la oscuridad. Y el arrepentimiento manifiesta los poderes superiores del Padre. Entonces, en todo esto que hemos venido enseñando, amado, está la respuesta a cómo vencer la fuerza de la oscuridad. Yo cuando era niño, una haitiana me lanzó una brujería, pero cuando yo cumplí 14 años, yo conocí de Cristo, perdón, a los 16, y esta brujería perdió su efecto. Porque cuando yo conocí de Cristo, yo estaba en una iglesia donde la gente, donde aprendimos a orar y donde aprendimos a ayunar, porque el ayuno fortalece el espíritu y al fortalecerse el espíritu se rompe la fuerza de la oscuridad. Cuando yo era nuevo creyente y comencé a buscar a Dios, Dios me dio principio porque hubo un brujo que se le encomendó que yo tenía que volver a la droga. Pero yo quiero que usted sepa una cosa, el principio que Dios me reveló fueron dos. Primero, la oración y el ayuno. Segundo, el estudio profundo de la palabra. Yo recuerdo que lloraba hasta las 3, 4 de la mañana y luché muy fuerte contra el demonio de la drogadicción, pero vi cómo Dios venció este demonio por el poder de su palabra. Quiero aprovechar este momento para hacerle algunos cuantos anuncios. Primeramente, estamos llegando al final de la lista de la Clínica del Alma. Creo que se van a agregar algunas cuantas personas más de la 20 porque me da cosa dejar muchas personas que me han llamado ya vacía. Pero hoy se van a hacer todas las entrevistas finales porque ya el lunes no va a haber entrevistas, sino que en la próxima semana comenzamos con la conferencia de la Clínica del Alma. Solamente tengo una persona prevista para hacer la entrevista entre lunes y martes. Por otro lado, quiero anunciarles que va a comenzar ya la escuela Montemoré. ¿Qué va a ser la escuela Montemoré? Es una escuela donde vamos a estudiar la Biblia desde el aspecto hebreo. Vamos a estudiar la Biblia en el nivel SOP, en el nivel profundo. Vamos a ver cómo se interpreta la Biblia y vamos a ver muchos principios que nos pueden ayudar a crecer espiritualmente, estudiando la Biblia desde su origen. Por otro lado, miren, este fin de semana va a terminar la super oferta del kit de libros, de los 4 libros del Dr. Julio Heffer. ¿Cuáles son los 4 libros? Nechamá, Alma Superior, El Poder Oculto de los Salmos, Guerra del Arma y Escuela Profética Naví Morel. Yo le voy a enviar ese libro a cualquier parte del mundo que usted me lo pida. Se lo puedo vender digital como se lo puedo vender físico. Solamente escríbame al más 57 304 625 2562. Bendiciones y hasta luego.